Bienvenido a Sin Vídeos. Hoy presentamos Las caníbales de Curium, la historia verdadera de la huérfana. El mal tiene muchas apariencias y se manifiesta de formas diferentes, a veces en la figura de una inocente niña, como en el caso de Barbora Skarlova, una mujer de 33 años quien padecía una rara enfermedad que la hacía aparentar menos edad. Aunque parecía que no rompía un plato, lo que había dentro de ella era puramente maldad. En el pasado, Barbora había usado su enfermedad para hacerse pasar por una niña y ser adoptada por una generosa familia. Funcionó por algún tiempo, pero tras su violento comportamiento fue descubierta y tuvo que marcharse. No le quedó más remedio que estudiar a la universidad, donde conocería a las esquizofrénicas hermanas Clara y Katerina Maureova. Clara era madre de 2 niños. El padre de sus 2 hijos la había abandonado por su agresivo carácter, así que decidió criar a sus hijos junto a Katerina, quien tenía una mente muy débil. Y aunque no todo era color de rosas, todo marchaba bien para la familia, hasta que las hermanas decidieron invitar a Bárbara a vivir con ellas. No se imaginaban que le estaban abriendo las puertas a su casa al mismísimo diablo. Bárbara era una mujer muy inteligente y manipuladora. Sin embargo, en ocasiones tenía episodios en los que ella realmente creía que era una niña. Aquí es cuando la situación se empieza a descontrolar, pues ella comienza a tener celos de los niños y poco a poco comenzó a manipular a las hermanas a su antojo, logrando que ellas castiguen injustamente a los niños. El verdadero infierno como en jaula, cuando entre las 3 despiadadas mujeres encerraron a los niños en una jaula de hierro en el sótano. Los dejaron sin ropa, sin comida, ni siquiera una sábana, con las cuales protegerse del frío. Por meses los niños fueron sujetos a inhumanos y atroces maltratos. Los golpeaban, les daban choques eléctricos, los quemaban con cigarros y solo muy de vez en cuando los bañaban con cubetazos. Imposible imaginar que la pesadilla podía empeorar, pero la parte más brutal de la historia estaba por llegar. La retorcida mente de Bárbara no tenía límites. Basándose en el cuento de Hansel y Gretel, se le ocurrió una espeluznante idea: engordar a los pobres niños para poder comer de ellos. Pasó el tiempo y cuando los niños estaban más llenitos, la mayoría de las crueldades comenzaron. Les cortaron en pedazos de carne sus piernas. Tan grandes eran los pedazos que las cortadas casi llegaban hasta el hueso. Las desalmadas mujeres le hallaron gusto a la carne humana y siguieron cortándoles otras partes del cuerpo. Ni siquiera les brindaban medicamento para evitar el dolor de los pequeños. Un día Bárbara decidió instalar una cámara para vigilar a los niños. Una cámara que terminaría con el suplicio de los torturados, pues uno de los vecinos tenía un monitor para vigilar a su bebé y vio las horribles escenas de terror que pasaban cerca de su casa. Tras este suceso, se comunicó con la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa de las mujeres, las hermanas fueron quienes abrieron. Trataron de evitar a los policías que entraran al sótano, pero fue en vano su esfuerzo, pues los policías no desistieron. Cuando ellos bajaron, encontraron a Bárbara tirada en el suelo, suplicando por ayuda, fingiendo ser una niña y una víctima más. Tras de ella estaban los niños encerrados y en muy mal estado. Los niños fueron llevados de emergencia, donde uno de ellos lamentablemente murió. Respecto a Bárbara, la llevaron a un hogar para niños, del cual por la noche escapó. Las hermanas fueron llevadas a juicio por un tiempo. Trataron de encubrir a Bárbara, diciendo que ella era una niña, a quien habían adoptado, pero después terminaron diciendo la verdad, que Bárbara era una mujer adulta y las había influenciado para cometer aquellos salvajes crímenes. A Clara y Katerina las sentenciaron a 12 años de prisión. Pasó un año y Bárbara fue encontrada,
pero ahora simulaba ser un niño genio y se llamaba Adam. Una amable familia la había adoptado y nunca se habían imaginado el malvado ser a quien amaban. Bárbara fue sentenciada a pasar 5 años en prisión, pero logró salir en el 2011, cuando apenas llevaba 4 años. En casos como este, la realidad causa más miedo que una película de terror.